Hola amigo, bienvenido a tu canal Aprende Fácil con el profesor Luengas. En esta ocasión vamos a comenzar a ver los accidentes gramaticales. Me parece prudente comenzar con el género. ¿Qué es el género? El género es un accidente gramatical que sufren las palabras para indicar si son masculino o femenino. Veamos esto detenidamente. En el género, cuando nos refiramos a el ser humano, podríamos definir su género como hombre y mujer o mujer y varón. En el caso de los animales sería hembra y macho. Y con respecto a cosas u objetos, el género alude a la calidad de masculino o femenino determinado desde el origen de la lengua española. De manera concreta, veremos pues que las palabras tienen un género. Yo siempre recomiendo que si tenemos alguna duda con respecto al género, utilicemos la lógica del artículo que antecede al género. Veamos. Ponemos una palabra, por ejemplo, árbol. ¿Y cómo definir su género, si es masculino o femenino? Con la lógica del artículo a la que yo me refiero. Es decir, no podríamos decir la árbol, sino el árbol. De tal manera que aquí este artículo me va a indicar el género. El me indica masculino. Si yo pongo la palabra luna, utilizo el artículo que suena lógico en el contexto de la unión de las dos palabras. Por ejemplo, no puedo decir el luna, pero sí la luna, de tal manera que este artículo me va a indicar el género, que en este caso sería femenino. Y vamos tomando el aspecto lógico congruente entre el artículo y el género. El, como artículo, nos va a dar un género masculino. La, como artículo, nos dará un género femenino. Por ejemplo, si decimos niños, el artículo lógico, obvio, sería los niños y nos conlleva al género masculino. Si yo pongo la palabra mujeres, el artículo correcto sería las y me conlleva al género femenino. Nos damos cuenta, ¿verdad? El artículo me puede ser útil para determinar el género
de una palabra. El y los me van a dar un género masculino. La y las me conllevarán al género femenino. Es decir, aludo a la obviedad de la lengua misma, ¿no? Lo que suena obvio. No puedo decir el calle, sino la calle, ¿no? No puedo decir la cielo, sino el cielo. De tal manera que lo que tengo que relacionar, si es que tuviese problemas con el género, sería el artículo. Repetimos, el y los nos conllevan a un género masculino. La y las a un género femenino. Vamos a un siguiente accidente gramatical. Puede ser, por ejemplo, el número. El número como accidente gramatical alude a la cantidad de seres a los que nos estaremos refiriendo en la oración o en el enunciado. De esta manera nos vamos a encontrar con dos números, que sería el singular y el plural. Es muy fácil entenderlo. El número singular se referirá a un individuo. Y el plural se referirá a varios, es decir, a más de uno. Pongamos un ejemplo con un número singular. El niño es inteligente. Veamos cómo este sujeto me indica un individuo. Por lo tanto, a ello le llamaremos número singular. Veamos otro ejemplo. Todos los hombres son mortales. Bien, aquí podemos observar que nos estamos refiriendo a la generalidad. Es decir, su número, en este caso en la oración, sería plural. Obviamente no habrá necesidad de escribir una oración completa, ¿no? La sola palabra, una sola palabra, ya me puede dar el número. Por ejemplo, si escribimos carro, sería singular. Carros, obviamente es plural. Libro es singular. Observa que no necesariamente tengo que escribir una oración. Lo hice acá para que quede más claro. Libros sería plural, etc. Veamos otro accidente. Podríamos referirnos
al sustantivo. Desde el punto de vista gramatical, el sustantivo es una partícula como accidente gramatical, insisto, muy importante, porque el sustantivo será el núcleo del sujeto de la oración. Esto lo veremos en otro momento. El sustantivo, desde el punto de vista que lo estamos observando en este momento, lo vamos a entender clasificándolo de la siguiente manera. Nos vamos a encontrar con sustantivos concretos. Es muy sencillo entender por qué son sustantivos concretos, porque se ven y se tocan. En realidad, un sustantivo es el nombre que le asignamos a una persona, a una cosa, a una idea. Es un nombre. Los sustantivos concretos son aquellos nombres que les hemos otorgado a través de la historia de la lengua a personas, animales, instituciones, cosas en general. De tal manera que los sustantivos concretos están divididos a su vez en sustantivos propios y comunes. Pongamos atención aquí. Los sustantivos propios serán nombres estrictamente de personas, animales, como el nombre que le damos a las mascotas, por ejemplo, lugares, instituciones. Demos un ejemplo. Juan es deportista. El sustantivo concreto en esta oración sería Juan. Rintintín es una mascota famosa. En este caso le estamos dando el nombre a un animal y desde esa perspectiva se va a convertir en un sustantivo concreto propio. Lugar. La ciudad de Oaxaca no solo es cultural, sino bella. Es una ciudad de mi país, del sur de mi país, que a mí personalmente me encanta. Pero aquí cité el nombre de la ciudad, Oaxaca. Ese sería un sustantivo concreto propio. Instituciones. La Secretaría de Educación Pública ha reformado algunas cuestiones pedagógicas de la enseñanza en México, por ejemplo. En esta larga oración, ¿cuál sería un sustantivo concreto? El nombre de la institución, la Secretaría de Educación Pública. Bien, hemos dado un ejemplo para cada uno de los sustantivos concretos. Le llamaremos sustantivo común al nombre que le otorguemos a cualquier cosa u objeto que no tenga que ver con nombres de personas, animales, lugares o instituciones. Podría decir, por ejemplo, borrador, podríamos decir lápiz, podríamos decir cielo,
podríamos decir, no sé, lámpara, etcétera. Es decir, son nombres de objetos u cosas, concretas que se ven y se tocan, pero que no invaden el lugar de los propios. Recuerda, los sustantivos concretos propios son estrictamente nombres de personas, animales, lugares e instituciones. Ahora bien, la otra clasificación del sustantivo sería los abstractos, obviamente entendemos que algo abstracto es aquello que no vemos ni tocamos. A veces cuesta un poquito de trabajo definirlo, pero pensemos, por ejemplo, en el nombre de una idea o en el nombre de una emoción, ¿sí? Por ejemplo, mes. Bueno, ese es un mero nombre, es la idea que tenemos del conjunto de días, 28, 30, 31 días, que forman un mes. Es una mera idea, no lo encontramos en el mundo de los objetos reales. Es una idea, ¿no? El concepto de tiempo, como decir semana, como decir año. Entonces este sería un sustantivo obviamente abstracto, pero también el nombre que le damos a ciertos sentimientos, ciertas emociones, como por ejemplo decir amor, ¿verdad? No podemos ver el amor se siente, ¿no? No lo podemos tocar, al menos que a la pareja le llamemos amor, pero bueno, es una cuestión que no tiene que ver con lo que estamos analizando precisamente, ¿no? Odio serían sustantivos abstractos, etc. Amigos, nos vemos en el próximo tema.